Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Juan Álvarez, psicólogo y experto en fenómenos paranormales. Hoy tenemos una historia increíble que escuchar. Tenemos un gran invitado, Bueno, mucho eh, gusto. Mi es nombre es Alejandro, más conocido como el profesor Zlatan. Zlatan Casas, es preparador de fisicoculturismo y con él vamos a contar una historia realmente maravillosa, difícil, dura de entender, pero muy gratificante para todos los jóvenes que también van a aprender mucho de esto, ¿verdad? Sí, señor, claro. Muchas gracias antes para invitarme a tu canal. Me siento muy orgulloso. Lo quería hacer y bueno, acá estamos. Vamos a darle esos mensajes a ellos, a esos jóvenes y darles una pequeña guía de luz. Bueno, y para que comencemos de una vez con el tema, es un tema eh, muy difícil, como les decía, de entender. Es un tema de brujería y vamos a comenzar, es un tema de brujería. Vamos a comenzar. Zlatan, cuéntanos un poquito más de tu vida. Bueno, como les venía diciendo desde el principio, soy el profesor Zlatan. Llevo más de 18 años en este medio. Soy titulado en formulaciones químicas textiles del SENA y de la Antioquia, pero me encaminé por este lado, por el lado fitness. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Bueno, la historia de hoy vamos a resumirla un poco porque es una historia donde hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención, hay que prestarle a esos detalles la más importancia. No veamos lo mínimo, no creamos que lo mínimo es lo más mínimo, no. Todo es importante, todo es importante. Entonces, dime qué quieres escuchar, Bueno, cómo empezó. Zlatan empezó hace algún tiempo atrás con Sí, con en el 2012. con una enfermedad. Háblanos de esa enfermedad. Bueno, eso fue a mediados del 2012, donde yo era un joven que me estaba preparando para una competición de fisicoculturismo para poder clasificar a Mister Olympia. En ese momento se estaba realizando en Pasto. Me acuerdo muy bien que empecé esa preparación, llegué a 105, 106 kilos, eh, supremamente bien, muy bien preparado. Y en el transcurso de ese año, dando una clase personalizada a una clienta, sentí una molestia en la parte de mi cadera y mi columna. Sin embargo, ¿en qué movimiento? ¿En qué movimiento? Estamos haciendo una clase de boxeo, pero el movimiento no fue brusco, no se le pegó al saco, no. Sentí una molestia, la clienta me dice que el profe si estaba bien, le dije, sentí algo, pero no, sigamos la clase, no se pudo seguir la clase. Ese mismo día por la noche, durmiendo yo solo en mi apartamento, volví a sentir en el mismo lado ese dolor. Si ustedes me preguntan a mí cómo es ese dolor, fue como si tú hubieras caído en una tabla con un clavo, como si te hubieran tumbado y te hubieras enterrado un clavo. Pues yo lo miro de esa manera, yo lo asumí de esa manera. En ese año ya no estaba en 105, sino que ya bajé a 103. Y me acuerdo muy bien que la pierna izquierda, que tenía un volumen muy grande, empezó a perder esa pequeña densidad muscular. Yo dije, wow, aquí está pasando algo. Listo, hice lo que cada persona tenía que hacer, que es pedir una cita, ir a donde el médico, obvio se pidió la cita a mi EPS, me pusieron con el médico de familia me acompañó durante 5 o 6 meses aproximadamente, pero no, se persistía el dolor. Si tú me dices a mí cuántas resonancias me hicieron, más de 10 resonancias magnéticas. Me hicieron electromiografías, me hicieron radiografías, ecografías, me hicieron todo lo que la ciencia médica
puede hacer. Lo único que me dijeron es que siga con la betametasona y el diclofenaco, que eso es una bomba. Usted sabe que eso químicamente, eso descalcifica mucho los huesos, es un componente muy bravo. Y me acuerdo muy bien qué día de por medio me aplicaba. Y esta dosis no se puede aplicar sino cada 2 meses. Me puse muy triste. Pasó el año 2013 muy enfermo. Ya no estaba en ciento y punta, ya el sueño de competir no era. Llegué a 90, como te digo, trabajaba en el gimnasio, muy reconocido acá en Medellín, pero seguía muy enfermo, muy cojito, muy cojito. Si la gente me dice que qué sentía, es como si me jalaran la pierna izquierda y como que si me la jalaran y no caminara. Incluso mucha gente que me conoce en la unidad deportiva de Belén vieron cómo era yo de cojito. Mucha gente supo mi historia. Mucha gente supo la historia del profesor Zlatan. De ver ese muchacho con 2 pesitas a los lados, con su maletín y caminando hacia la unidad deportiva de Belén para dar clase. Bueno, quiero preguntarle a Zlatan, finalmente los médicos, ¿qué diagnóstico te dieron? Bueno, en ese entonces no estuve sino con el médico de familia y me cansé. Yo no sabía en sí qué tenía. Yo decía que qué pasaba, las resonancias no salía nada, no salía inflamación, no salía nada. Entré en un proceso muy maluco. ¿En qué sentido? En que no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger. No tenía a mi madre en ese momento, solito. Traté de buscar ayuda con un padre, pero el padre no me dio solución. Simplemente me dijo, yo te ayudo, pero es lo que yo no quería. Y seguí enfermo, se acabó el 2013 y en el 2014 se agravó mucho las cosas. En el 2014 sí, yo duré con este proceso así casi 2 años. ¿Y el nombre de la enfermedad? Finalmente, ¿cuál era? Bueno, el nombre de la enfermedad en sí, que más adelante les vamos a comentar por qué se llegó a ese nombre. La enfermedad es espondilitis anquilosante. Bueno, esto es una enfermedad que, si la gente no sabe, es una enfermedad que da entre los 80 y 90 años. Yo en ese entonces tenía 28 años y estaban entre un lupus, VIH, esclerosis múltiple, y terminaron por deducir que era espondilitis anquilosante. Es una enfermedad de la columna con las articulaciones. ¿Cómo así? Es una enfermedad que el mismo cuerpo se ataca. Es una enfermedad autoinmune. Sí, señor. Bueno, entonces vamos ya tenemos, digamos, la primera parte de la historia, una historia impresionante, una enfermedad que no estaba clara, un diagnóstico, el diagnóstico no estaba un diagnóstico diferencial muy poco claro. Vamos a dejarlo ahí y vamos a venir con una segunda parte de la historia, Sí, señor, que es todavía más increíble, más difícil de comprender. Zlatan es un hombre de fe y él también le dio importancia a la oración y a lo que la fe podía hacer por su salud. Vamos a esta segunda parte y Zlatan, tú comenzaste a buscar ayuda espiritual también para tu enfermedad. Cuéntanos un poquito cómo fue esta búsqueda. Bueno, la ayuda espiritual, como te dije, fui ante un padre porque era lo que yo pensaba, listo. Porque alguien en el transcurso de esos años me ha dicho, ¿será que te están haciendo algo? Pero si ustedes me preguntan a mí en ese entonces, yo, la bendición, persinarse, de vez en cuando ir a la iglesia, a la misa, no más. O sea, yo sí soy un hombre desde muy pequeñito que me ha tocado duro, sí he creído en Dios y creo en Él, y yo sé que siempre alguien me ha acompañado, pero nunca pensé que hicieran algo en cuestiones de magia negra, nunca, porque nunca creo en eso, y nunca creía en eso. Pues al ver la respuesta del padre,
al ver que él vio que yo me descalcé 3 veces en la Santa Misa. Y me acuerdo muy bien que la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo se inflamaban. Y este dedito se le dicen como dedo salchicha. Siempre me pasaba eso en la iglesia. Alguien muy lindo me decía que por qué no hacía una peregrinación en Guarne, en el Alto de la Virgen. Los invito a la santificadora. Sí, lo hice con mi esposa, una gran amiga que la tengo en Estados Unidos. Me acuerdo muy bien que estábamos en la iglesia de la Santísima Santificadora. Y yo le pedí permiso a una hermana, ¿me puedo quitar los zapatos, perdón? Me dijo, sí, tengo mucho dolor. Y pasó lo mismo en la iglesia. Se me inflamaron las articulaciones, pero bueno, terminé la Santa Misa y yo dije, voy a subir al Alto de la Virgen. Yo no sabía que había que subir mucho. Me acuerdo muy bien que todo el mundo me miraba, cojito, muy cojo, muy mal, cojo. Me acuerdo muy bien que no más subí hasta la 3.ª estación. Me acuerdo muy bien que mi esposa y la amiga se subieron para poder pedir por mi ayuda, por mi salud. Y yo me quedé tiradito en la 3.ª estación. No me acuerdo cuál es la 3.ª estación del Vía Crucis. No me acuerdo cuál es. Y yo miraba al cielo acostadito y yo decía, ¿qué tengo? ¿Qué es esto, por Dios? Ya uno sabe más o menos lo que está pasando, sino que uno hace caso omiso a esos mensajes. Muchas veces a uno le llegan los mensajes, pero como uno no cree. Me acuerdo muy bien que ese día bajé muy mal, bajé casi cargado. Y un señor de un kiosco me decía, muy pronto te veremos corriendo por acá, muy pronto. Me acuerdo muy bien. Se me quedaron esas palabras y los que han ido, los invito a ir. Es una falda siempre inclinada. Me tocó bajar de glúteos. O sea, ¿cómo así me tocó bajar arrastrándome? Mi esposa no era capaz conmigo porque igual yo soy pesado y alto. Me puse muy triste. Yo dije, no hay solución. Y es donde entra la desesperación. Y es donde uno empieza a pensar cosas que no debe de pensar. ¿Cómo cuáles? Me intenté suicidar 2 veces porque ya no veía solución. Yo no veía la solución. En la APS no decían nada. El diclofenaco yo sentía que me estaba matando. Y en la iglesia no es que me hayan cerrado las puertas, no. De pronto los padres no son muy enfocados en estos temas oscuros. Igual es un tema muy complicado para ellos. Y me quedé con esa incógnita y me acuerdo muy bien de la primera vez. Sí, dale. Quiero parar aquí a hacer un breve comentario. En la iglesia católica no hay muchos sacerdotes expertos en el tema de exorcismo. La razón te la voy a responder aquí. Sí. De pronto quedaste con esa inquietud en el corazón, ¿no? con amargura. La razón es que la formación nuestra es muy racionalista y no tenemos, o por lo menos en mi formación teológica, no tuve un curso sobre demonología, que sería el estudio sobre espíritus, demonios y ocultismo. Al carecer de esa información, desafortunadamente, y te lo cuento también cuando yo comencé mi experiencia como sacerdote, sí escuchaba muchas historias de esas, pero no tenía los elementos en ese momento para ayudar a las personas. Así que el hecho de que no encuentres un sacerdote no quiere decir que las puertas todas estén cerradas,
porque sé que la gracia de Dios en algún momento los va a llevar a encontrar esa persona idónea para su caso. Quiero hacer entonces aquí un paréntesis y preguntarles, Latan, porque él me estaba contando que él encontró un brujo. Y esta parte quiero que la escuchen muy bien, porque es lo que la mayoría de las personas hacen ante el desespero. Van a buscar brujos, chamanes, angelólogos. ¿Qué pasó, Zlatan? Bueno, muy bien, man. La historia es larga, pero se la vamos a resumir. Por medio de la desesperación, y muy lindo lo de las dos partes del suicidio, que es donde, el primero es donde yo sé que es la Virgen. ¿Por qué sé que es la Virgen? Porque se presentó, me acuerdo muy bien que cuando lo iba a hacer el acto, pasaron muchas luces y no era el momento. Y el otro momento fue en la moto, que me quería dar contra el muro del metro. Eso es cogiendo la avenida regional hacia el sur, que uno coge una buena velocidad y se da duro en ese muro. Ese día largó el agua. Entonces ya tenía, yo decía, algo pasa acá. Por medio del desespero encontré a alguien, alguien me dijo, mira, hay alguien, persona que te puede colaborar. Si ustedes me dicen a mí, ¿estaba seguro? Yo no estaba seguro. Pero yo dije, no hay solución, no veo respuestas. ¿Qué pasa? Incluso me atrevo a decirles, peleé con Dios. Sí, yo pienso que eso me ha marcado la vida. ¿Cómo así que peleé con Dios? Lo traté mal. Me acuerdo muy bien que lo traté muy mal. Le dije groserías. Le dije que si él sabía mi vida, todo lo que había pasado, todo lo que me tocó, ¿por qué me abandonaba? Eso es la clave acá. Yo sé que cuando yo peleé con él es donde más me presentó estas dos personitas. Y él me decía, yo sé que él me decía, yo vine a entender esto después. Entonces, listo, tú peleaste conmigo, ven, yo te pongo para que mires cómo son las cosas. Así son las cosas de Dios. Esta persona me dice, no, es una señora, que Dios me la bendiga hoy siempre, porque me dio una guía, no era la guía que yo quería, pero me dio una guía, me dio un indicio, pero era una guía que a mí no me cuadraba en el corazón, y cuando usted algo no le cuadra en el corazón, no lo haga. Ese es el mensaje más bonito que le puede dar uno a Dios, es ese. Usted sabe cuando las cosas están bien hechas y cuando las cosas no le cuadran. Cuando usted las cosas no le cuadran, escuche su corazón. No lo escuché. Y me dijo que venía un chamán, no un brujo, un chamán. Quise experimentar eso también. Quería experimentar cómo era ese mundo, un mundo muy bravo. Un mundo muy bravo donde vos ves muchos fetiches, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Pero tampoco me gustó. Porque habían cosas y energías que yo decía, no, esto no es de Dios. Bueno, háblanos de esos fetiches. ¿Qué encontraste con el chamán que te ayudó? Bueno, el chamán pues vio que yo era una persona fuerte. El chamán desde el principio me dijo, vienes muy cargado, pero no cargado no, vienes con alguien muy poderoso atrás y no te puedo tocar. Me acuerdo, a las otras personas las tocaba, a mí nunca me llegó a tocar, nunca me tocó. Cogió un Cristo, que lo que más me impresionó fue cuando cogió un Cristo negro, o sea, un Cristo, el que tenemos nosotros en la pared. Yo decía, un Cristo negro, que yo recuerde muy bien un Cristo negro, no, yo nunca, o sea, y respeto a las personas que lo tengan, pero nunca lo había visto. Tanto era el poder que yo tenía, ese ángel, que él me decía, yo no te puedo tocar, pero te voy a decir qué tienes. Y yo decía, wow, ¿cómo así? Y me acuerdo muy bien que me lo puso acá, en este costado, no me tocó, de Cristo negro, y me dijo unas cosas que yo decía, pues para uno que uno no cree en eso, es muy raro, pero sin embargo, pues seguí el juego. Para mí era un juego, porque yo sabía que no estaba haciendo bien, porque no era el camino de Dios. Y me mostró unas cosas impresionantes.
por medio de la brujería o magia negra, como los otros trabajos, Bueno, que pero, yo te dije a ti, yo no creía. pero nos Yo vas no a creía. contar qué fue. Claro, Claro. nos encontramos en un lugar y encontramos una masita, como cuando tú coges la tierra, ¿cierto? Y le haces una masita, como si fuera un tamal. Vamos a hacer esa analogía como si fuera un tamal. Okay. Me acuerdo muy bien que me dijo que no podía tocarlo. Yo me puse unos guantes de látex, él también se los puso. Me dio curiosidad porque él sí se echó, yo me eché agua bendita. Y él me dijo a lo último, cuando empezó a destapar, y se sintió un olor, me acuerdo muy bien que esta parte de acá me quemó, y era el formol. Formol. El formol es para preservar. Eso es lo que yo te voy a contar. Y fue tan duro el trabajo, fue tan duro la energía negativa que vimos, que encontramos en ese fetiche, que lo que más me impresionó fue la moneda, la estrella de David, que ustedes ya saben cuál es la estrella de David, la de San Benito, que muchos conocen la de San Benito, trabajada. Estamos hablando de cosas religiosas. Estamos hablando de cosas religiosas, pero usadas por los magos para dañarte. Estamos hablando de la mecha San Benito, pero si cuando los objetos no son bendecidos, se pueden usar también para hacer maleficios. Entonces, ¿encontraste qué? A ver, ¿qué es lo que había ahí? El primero que encontramos dos huesitos. Los dos huesitos es la muerte. Los dos huesitos, sí quise decirle qué significaba todo porque yo estaba muy adolorido en mi corazón, llorando, y me dijo, calmado, y me explicó todo. Encontramos dos huesitos, el cucarrón que yo dije nunca, y ¿Cómo? me dijo que el cucarrón, ese era un cucarrón negro, que el trabajo del cucarrón negro es vivir estrellado, pero yo en ese momento no entendía. A ver, ¿encontraron un cucarrón? ¿Un animalito cucarrón? Un cucarrón, De esos que se estrella por que toda los que parte. se mantienen estrellados. Y entonces la brujería era para que también tú te estrellaras en la Para que yo vida. también estuviera estrellado. Wow. Ok. Había unos billetes con unos trabajos donde hubiera ruina. Habían un tabaco, pero no un tabaco entero, sino ya un tabaco fumado, ¿cierto? Con el trabajo. Había una foto mía, yo me acuerdo muy bien, y recuerdo muy bien esa foto, y esa foto me llevó hacia la persona que lo hizo. Claro, esto es una cosa importante. O sea, Claro. si aparece una foto tuya, ya eso es un indicio para ti muy importante de quién podría Sí, claro. Y la hacerte media, daño. esa media yo sé dónde la dejé. Entonces, Un pedazo de media. miren todo lo que encontró. A través de un brujo, un chamán, Zlatan encontró un fetiche. Sí. Ahí estaba armada la brujería para asesinarlo El porque trabajo, encontró lentamente. huesos. Encontró huesos y encontró el cucarrón para que hubiera estrellado. Pero no le he encontrado, y no le he y encontrado lo mejor. Yo lo digo así, lo mejor. Y él encontró un muñequito. ¿Cómo así que un muñequito? Eso lo venden. Me acuerdo muy bien que eso lo venden por el pasaje de la playa, donde están todas esas cosas malévolas. Y era una calavera. Es un esqueleto. Es una figurita así pequeñita. Y esa figurita pequeñita tenía el primer trabajo, que era una aguja cabezona. La aguja cabezona es de esas grandes con los que los cortadores de tela fijan el marco para poder cortar la tela. Ese muñequito tenía esa aguja y me cogía este hombro. Obvio, le dije yo a este señor, ¿qué significa? Suicidio. Y él no sabía que yo ya me había intentado suicidar. Y el segundo, que es el que más me desgarró el alma, fue el que más me desprendió total mis lágrimas. Fue el segundo muñequito que tenía 2 clavos, o sea, 2 agujas, pero yo no había visto. Yo ya estaba muy impactado. Cuando este señor me dice, mira bien
¿qué hay amarrado en los pies? Claro, cuando veo yo, es la parte inferior, no la parte, el condón, ¿cierto? Un preservativo. Y vamos a mirarle, es la parte final, no la punta, sino la parte. Y estaban amarrados, los pies del muñequito estaban amarrados. Y él me decía, la persona que hizo este trabajo utilizó este condón con su energía y se lo mandó a esta persona para que hiciera este trabajo. ¿Qué significa eso? Una muerte lenta, de que los pies estén atados con la energía de esa persona, que es muy pésima, y los clavos. Si ustedes me preguntan qué pasó después, yo creo que ni alcancé a decirle gracias. Cogí el carro, me fui con eso porque yo no creía. Incluso yo no sabía cómo quemarlo. Él me dijo que sí, me dijo cómo quemarlo, pero llamé a mi esposa, le mostré a mi esposa ahí mismo se arrodilló ante Dios, porque mi esposa no creía. Aquí hay un tema muy complicado de descifrar, y es que supuestamente un chamán le está ayudando a él a liberarse de un trabajo de vudú Sí. para matarlo, para acabar con su vida. Fácilmente podemos, ya él tenía un indicio de que alguien quería asesinarlo por alguna razón personal, Económica. una razón económica muy personal. Pero entonces yo voy a hacer aquí una reflexión. La mayoría de personas buscan brujería para vencer la brujería. A ver, ¿tú venciste la brujería con brujería? No, nunca, es que yo no quedé satisfecho. O sea, las personas piensan que yo lo quemé y yo decía, no, aquí pasa algo, aquí no es de quemar esto y ya, no, esto aquí, pero yo no veía respuesta y seguí más enfermo. Vuelvo al tema que es complicado. En los evangelios Jesús decía que un reino no puede estar contra sí mismo, refiriéndose al reino de Satanás. Y decía, cuando a Jesús le decían que hacía milagros con el poder de un demonio que se llama Belcebú, Jesús dijo esta respuesta: es imposible que el diablo esté en contra de sí mismo. No podría subsistir un reino que se ataca a sí mismo. Digamos que el reino de Satanás no se ataca a sí mismo. Pero la pregunta es una pregunta muy compleja, que aquí no la vamos a resolver. Pero entonces lo que yo quiero decir es, Satanás no se va a dañar a sí mismo. Estos brujos encuentran los fetiches, pero la brujería no se acaba. La razón es esta: la brujería no se acaba porque él ya había sido entregado a un demonio de muerte. Y los demonios de muerte no le interesa tanto el fetiche ni el rito. La gente se pega mucho del rito, pero el rito es solamente un intermediario para entregar a alguien, como para decir, como cuando le dan a un perrito para que sabueso y encuentre a alguien. Pero realmente lo que hay detrás de los ritos es algo mucho más pesado. Pueden ser espíritus o presencias muy poderosas. Cuando tú decías ahorita que sentías una presencia muy poderosa, es porque realmente ya habían invocado una presencia poderosa para que te atacara. Vamos a ir a la tercera parte, ¿cierto? Rápidamente. Ya decimos que la brujería no vence la brujería. Entonces vamos a la parte de fe, a la parte bonita, a la parte donde Dios entra y hace la tarea, hace el trabajo. Ya tú, ¿cómo comenzaste otra vez a encontrar en la iglesia la solución? Porque él había dicho que al principio no había encontrado la solución. ¿Cómo Dios te mostró el camino y las personas correctas para tu liberación? Después de lo que pasó, es como cuando uno queda con un sinsabor. Pues, ¿qué pasó acá? Pues, ¿qué sigue de aquí para allá? ¿Será que esto es fácil o ya se acabó? No. Recuerdo que seguí muy enfermo, muy enfermo. Seguí trabajando muy cojito, muy cojo. Incluso fue tanto en sí la enfermedad que estuve más de 8 meses incapacitado, sin poder trabajar. Recuerdo que estaban buscando para una media pensión porque no podía trabajar. Alguien llegó y me dijo, conozco a alguien muy especial. Si quieres, vamos. Me acuerdo muy bien que yo no pude ir. Eso es lo que pasa con estas cosas demoníacas.
Muchas veces cuando tú vas al paso de buscar la luz, de buscar esa guía, ¡pum!, siempre pasa algo. Yo me di cuenta de eso. Cuando yo voy a atender a personas, les pasa lo más raro. Les digo, ve a esta dirección y terminan en otro barrio. O, o me dicen, casi que no llegamos porque nos estrellamos. Una vez Así es el unos demonio. chicos venían en un vehículo a visitarme. Ese día nunca llegaron, les había dado una cita a las 4 y yo preocupado por ellos me decía, nos acabamos de estrellar, tuvimos un accidente, dejémoslo para otro día. Y yo siempre veo que cuando uno va a ayudar a una casa o cuando vienen donde uno, la gente se enferma o ese día algo impide que comience un proceso. ¿A ti también te pasó lo mismo? Sí, y hoy también. ¿Cómo así? Hoy. Les voy a explicar, pues vamos a terminar para poderle resumir porque está muy interesante. Resulta y sucede que ese día no pude asistir, no me acuerdo la razón en estos momentos, pero sé que no era importante lo que tenía que hacer, pero dejé de ir a la iglesia. Yo creo que fue por hacer ejercicios. Y me acuerdo muy bien que esa persona que me ha dicho ese padre me dijo que ese tarde en el gimnasio, que ya viene para acá el padre. Y yo cerré el gimnasio común y corriente, lo cerré, fue un sábado, llegó el padrecito. Cuando yo lo recibo con una energía y me decía, wow, qué energía, pero hay algo. Y yo, wow, no dije nada, vi un padre fornido, ya de edad, casi 80 y punta de años. Él solamente se dirigió a mí y me dijo, ¿tú qué sientes aquí, hijo? En este espacio. Y yo ya le venía manifestando a él que me molestaban, que movían las mancuernas. El gimnasio se abría a las 5 de la mañana, pero yo tenía que estar casi a las 4 de la mañana montando rutina para la gente a las 5. Pero como yo le digo, mi gente, yo no creía nada de eso. El padre me dijo, yo necesito revisarte. Si quieres, no me dijo, no vayas, si quieres, te espero en tal lado. Y hablamos bien bueno. Pues él hizo, me acuerdo muy bien que como sufre los pulmones, me cogió las manos y me dijo, ¿me vas a acompañar? Porque yo no puedo transpirar el incienso. Y me acuerdo muy bien que me hizo estas camándulas. Vamos a ver si las alcanzan a ver. Estas. Las colocamos en un punto muy específico, en ese espacio del gimnasio. Y yo dije, wow, aquí pasa algo. ¿Esta es la luz que me estaba mostrando Dios o este es el Señor que yo estaba esperando? Dije yo dentro de mí. Empecé un proceso, fui a la iglesia, una iglesia chiquita. Y a mí siempre me ha gustado, y los que me conocen, a mí siempre me ha gustado lo pequeño, porque lo pequeño, lo sencillo, es lo que se vuelve más grande. Sí, llegué a esa parte y lo primero que yo percibí como Zlatan es que no me criticaron ni me rechazaron por mi peinado, por mis aretas, por mis tatuajes. No, bienvenido a nuestra iglesia. Estamos hablando de una iglesia católica normal, una iglesia católica. Entonces, mi gente, eso a mí me impactó y yo dije, wow, si aquí me recibieron así, esto es para mí. Sí, empecé, me acuerdo muy bien que empecé a barrer la iglesia, yo empecé a ayudar, pero seguía enfermo, faltaba algo. Y cada 8 días en la Santa Misa, no comulgo, porque no soy casado, vivo con mi esposa, pero no comulgo, pero comulgo espiritualmente. Okay. Y empieza ese proceso, y cuando yo empiezo ese proceso de estar más cerca de Dios, es donde más me enfermé. Que supuestamente ya habíamos quemado todo ese fetiche y de donde supuestamente este señor, que Dios lo bendiga, ya me había ayudado. No,
antes más me enfermé, Bueno, más me enfermé. yo voy a hacer la reflexión. El proceso de liberación es doloroso. Las personas tienen que expulsar todo el mal que entró en el cuerpo. Todo el daño que le hace a una persona en brujería tiene que ser expulsado. Algunos sacerdotes, algunos sacerdotes dicen que el mal se comienza a materializar, que a través de la oración de liberación comienzan a aparecer objetos, no siempre, pero hay algo muy bonito. Los sacerdotes expertos, que son pocos pero los hay, comienzan a hacer oración por las personas y a visualizar todo. Es como una película, es como si Dios le mostrara a uno todo el daño que ha hecho sobre una persona el maligno. Cuando te comenzaron a hacer las oraciones de liberación, yo supongo porque tú no creías en esto, te comenzaron a revelar la magia negra que te habían hecho. Sí, pero como soy una persona, pues no sé si todos, yo digo que la mayoría somos así porque somos personas que no haríamos ese mal. Ujú. Yo cuando empecé el proceso, no de liberación todavía, yo empecé un proceso en la iglesia, volver a la iglesia, aceptar el evangelio, aceptar esas cosas lindas de Dios. Yo me guardé el secreto de lo que nos íbamos a encontrar en el Ok. fetiche. Cuando me hicieron la primera oración, me subieron al sagrario. El sagrario es donde se guarda La las hostia hostias, el cuerpo, consagrada. es exactamente. Y lo primero que cuando yo me siento, yo veo a San Miguel Arcángel y yo, wow, San Miguel Arcángel. Es una historia muy bonita también con San Miguel Arcángel. Y me acuerdo muy bien que el padre de 80 y punta de años, padre hermoso, me decía, abre tu corazón, hay que perdonar a la mamá, hay que perdonar. Yo nunca a mí nadie me lo había dicho. Nadie sabía que yo tenía resentimientos con mi mamá, rencor, no, pero él me lo adivinó. Él a través de la oración, ¿cómo me cogió primero? Que fue lo que me pareció muy bonito. Saludó primero a Dios. Cuando él saluda a Dios, le dice, por favor permíteme y dame permiso para yo hacerle oración a él. Nunca había visto eso. Y él me decía, fue lo primero que él me decía, tienes que desarmar tu alma, obvio. Pues las personas que de pronto no conocen mucho mi historia, es una historia muy dura, desde muy niño, muy dura. Entonces siempre hubo un cierto rencor o un odio a la mamá y yo no sabía que eso era tan grave. Cuando empezamos el proceso de sanando a mamá y papá, es donde a mí me cambia más la vida y es donde más me enfermo. Incluso yo llegué a dormir en el sagrario, él me dio permiso que no se puede, pero cómo era de tal el hechizo, o sea, el hechizo en sí o la brujería no se había manifestado del todo, como él decía. O sea, en sí pensamos que ya lo habíamos encontrado y ya, ¿no? Y se puso más fuerte, obvio, porque hay una sanación, empieza una sanación, empieza un proceso, es un proceso no de la noche a la mañana. Ujú. Y ese proceso me duró aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Y yo le decía al padre que por favor me dejara acostarme un momentico en el sagrario para ya poder descansar. No sé por qué se hizo tan fuerte. Eso es lo que encontramos. Hasta que caí en el hospital. Hasta que ya no, o sea, no aguanté más. Me reventé, me sobremediqué de los dolores. Me acuerdo muy bien que esa tarde fue un viernes. Mi esposa iba para Estados Unidos y mi esposa me decía, ¿tú estás bien? El primer mensaje de Dios. Yo le decía, mi amor, vete tranquila que yo te amo. Pero yo sabía que algo estaba mal. Yo sabía que algo andaba mal y que algo iba a pasar. Claro, ella se va y me reviento por dentro. De toda la medicación empiezo a sangrar por el recto. Sale un poquito de sangre, me sale sangre en la boca. Inmediatamente
no me respondieron las piernas para caminar. Hice mucho esfuerzo para caminar, pero sin embargo en la parte que estaba no pasaba ni un taxi. Y pasó el taxi. Y no se me perdió nada porque estaba muy mal. Y el taxista llegó, me bajó, nos bajamos en Sura de los Molinos. Me puse muy mal. El potasio, el azúcar, la presión, muy mal. Empezaron a dar oxígeno porque me estaba quedando sin oxígeno. Cuando menos pensé, yo sé que Dios me ayudó a llegar a la clínica de Antioquia. Allá desperté, pues allá llegué. Es donde los médicos, lo que le decíamos al principio, no entendían por qué un hombre tan joven y no se entendía qué enfermedad tenía. Estando al segundo día, estaba muy enfermo, muy mal. Me acuerdo muy bien que en un lado era el tramadol y en un lado era la morfina y no, era el dolor. Íbamos a llegar al opio. Y yo les decía a ellos que yo por medio de la oración yo iba a ser capaz. Me acuerdo muy bien que me llevé el librito de obras del Padre Pío y empecé a orar y me aprendí todas las oraciones. Y empieza un proceso con mi madre y mi padre. Se venían mucho a la imagen, se venían mucho a la memoria. Y empecé a hacer ese proceso de perdonar de corazón, no de mente, sino de corazón. Yo no hablaba con mi mamá en ese entonces, mi papá no lo conozco. Y ahí es donde empecé, pero las cosas siguieron mal, me agravé mucho. Y cuando me agravé, me acuerdo muy bien que llegaron los dos padres, el padre Gabriel y Juan José, y fue algo muy lindo. Medio dormido y soncito por tanto medicamento, escuchaba esas oraciones. Es donde viene San Miguel Arcángel y me dice que todavía no era hora, que todavía no. Yo subo, me voy, no sé, no te puedo decir qué lapso de tiempo me fui, pero yo me fui, no sé si a las personas les han pasado, y llego a un salón y ese salón es lleno de humo. ¿Cómo así que humo? Como si fuera una miniteca, como se hacía en ese entonces, más o menos para que tengan una relación. Y me acuerdo muy bien que me encuentro 5 sillas de barbería, de esas sillas bonitas, pero nunca me miraron. Y me acuerdo muy bien que los que estaban ahí eran siempre los que mentaba al Padre, donde yo hoy asisto, y no me miraron. Cuando sigo yo avanzando, me recibe el Padre, José Jairo, y me decía, no me decía nada, me hace que haga un gesto para atrás, y es donde me recibe este maravilloso San Miguel Arcángel, con un libro, no con la espada, estaba con un libro, y me decía que todavía no era hora. Cuando yo bajo, yo veo a los dos padres haciéndome la oración Bueno, o sea, te tuviste un encuentro con el mismísimo San Miguel San Miguel Arcángel. Arcángel. Y San Miguel Arcángel, en tu experiencia profunda, te dice, no es el momento, Todavía vuélvete. me hace con la casa que todavía no es el momento. Increíble, bueno, increíble. Y a partir de ese momento comenzaste a mejorar bastante. Sí, claro. Cuando yo veo que el Padre me impone, se dice imponer, ¿cierto? Me Sí. impone el Cristo. Y me parece curioso porque la rodilla esta era la enferma, la que más inflamaba. Y me puso el Cristo acá, me dio un beso y me decía que yo estaba para grandes cosas, que estaba para ayudarle a muchas personas que necesitaban mi caso y mi testimonio. Y ahora me doy cuenta de que tantos mensajes que me llegaron en el pasado, les hice caso omiso. Un señor X, fue en el un centro comercial muy reconocido, y me dijo, ¿qué ángel tan grande tenés? Cuídalo, porque de ahí para allá también vienen muchos ángeles, pero también vienen muchas personas que te atacan. Pero yo nunca pensé que alguien me iba a decir eso, que
que me iba a pasar todo esto, nunca. Es que yo creo que nadie está preparado. Después de una liberación, las personas experimentan una cercanía con Dios muy especial, un contacto más íntimo con Dios. Las personas que han pasado por este tipo de experiencias tan complejas tienen un sentido muy profundo de Dios y experimentan mucha alegría en su corazón. Entonces yo creo que tú estás experimentando mucha alegría después de esto. Le voy a decir algo que no sabía. Estos días Dios me pone en el corazón, busca a tu profe Zlatan. Es que Zlatan hace unos meses yo iba a un gimnasio y Sí. hacía deporte y él era uno de nuestros profesores que nos, dele, 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 que nos hacían levantar unas mancuernas. Pero estos días me acordé de él y no sé por qué tuve la necesidad de llamarlo para que nos contara un testimonio. Yo no sabía que este era tu testimonio. La verdad te lo No, digo. lo que pasa es Yo, que, yo pensé, porque yo pensé que era quien me iba a contar un testimonio de sanación. Por supuesto es sanación, sanación. pero es una sanación no espiritual muy fuerte. Esto es liberación profunda. Zlatan, tremendo testimonio. Para finalizar, no sé, aquí puede que nos vean un montón de personas, puede que no sabemos. Queremos que ustedes nos ayuden a compartir este mensaje para muchos chicos que están desesperanzados en momentos de crisis y que se olvidan de que Dios está muy cerca de ellos. Pero yo sí quiero que tú se los des, un mensaje tuyo personal para las personas que nos están viendo de pronto, que van a replicar este mensaje, lo van a compartir muchas veces. ¿Qué les dirías tú? bueno, primero que todo agradecerle a Dios por este espacio tan lindo. Me pasaron unas cosas. Mi esposa se me enfermó hoy. Mi esposa se me enfermó hoy, justamente cuando venían de él. En la moto se me atravesó alguien, casi la piso, viniendo por la 80. Pero yo todo esto lo llamo como experiencia. O sea, ¿cuál es la reacción? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a prestar este servicio o lo vas a dejar? Caso omiso. Muchas veces tenemos esos mensajes lindos, ya sea a través de los sueños, ya sea a través de una persona que no conocemos, porque es como yo siempre le he dicho a los padres, a veces los mensajes no vienen solamente de un sacerdote o de una persona religiosa, sino que los mensajes llegan de la persona menos esperada. Y yo tengo, y lo afirmo, que ese mensaje llega en el momento que es. Entonces, la invitación es muy sencilla para todos los jóvenes y para toda la gente grande, porque hay mucha gente que tiene relación con este tema. El mensaje más lindo que me pudo haber dado la vida es no odiar a los papás. Ese es el plus. Mucha gente me dice que no entiende, pero yo se los digo a ustedes, hagan una reflexión. ¿Qué tanto amo yo a mi mamá? ¿Qué tanto amo yo a mi papá? Ah, es que yo no los tengo. Ah, es que nunca han vivido conmigo. No importa, no le hace. Pero son tus papás. ¿Cuánto los honras? Entonces, es un proceso muy bonito que yo los invito a ustedes a perdonar, a tener esa sanación. Yo se los tengo por seguro que si ustedes empiezan con esa tarea de perdonar al papá y a la mamá y no discutir con sus hermanos, la vida les va a cambiar. Yo soy un hombre muy contento, muy feliz, vivo orgulloso. Y lo otro que les quiero decir, si usted de pronto no le cae bien a alguien, si usted de pronto tiene una deuda y no tiene con qué pagarla, si usted de pronto está en medio de esa oscuridad, de esa desesperación y quiere hacerle mal a alguien, piénselo 2 veces. Porque nadie sabe el dolor que siente uno al saber que tiene una enfermedad sin uno adquirirla, solamente porque fue puesta. Entonces yo los invito a que primero tratemos de reflexionar y antes de hacer un mal, piensen que eso se les devuelve el 1000.
el 1000%, como dice el Padre, se les devuelve el 1000. Y eso es una cadena. Es una cadena, es una cadena. La persona que hace el mal, no solamente es a él, es a su generación, y eso es una cadena muy, muy tesa. Entonces yo los invito mucho a eso, a esa reflexión. Y no tampoco les estoy pidiendo que se arrodillen, no, pero que sí saquen un espacio mínimo para Dios. Yo no soy perfecto, no, yo soy un joven, pero tengo un principio muy lindo que es Dios, y la mejor arma que me han presentado a mí en la vida es el Santo Rosario. El Santo Rosario. No hay necesidad de hacerlo todos los días, no. Uno se arrodilla en el momento que es, así sea para pedir, ¿cierto? Así es. Pero haga el Santo Rosario. ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Abra esas puertas. Es la mejor arma. Es la mejor arma, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias por este espectacular testimonio, muy fuerte la experiencia, Total. muchos años de enfermedad y finalmente una enfermedad puesta, una enfermedad no orgánica, sino una enfermedad espiritual que genera los mismos síntomas físicos de aquellos que sí la poseen. Si te gustó este video, pues suscríbete a mi canal, compártelo. Sígueme por las redes sociales, también como en Instagram, como @padrejuan con doble N. Y en la semana, en la noche, hay oraciones de sanación y liberación. Gracias por seguirme y sigan conectados porque encontrarán otras nuevas historias bellas que nos ayudan a pensar sobre la importancia de querer a nuestros padres, de alejarnos de la brujería y de orar mucho al Señor y a la Virgen María. Gracias.